Hermanos queridos, bienvenidos para esta reunión de oración y lo vamos a hacer basados en el libro de Jonás que hemos leído durante esta semana. Jonás, su nombre significa paloma, pero no actuaba como una paloma. Jonás, creo yo, era un hombre como nosotros, un hombre terco, a veces con un corazón obstinado, como nosotros hemos obrado. Así que no somos diferentes a Jonás. Estos pequeños 4 capítulos de Jonás, cada uno tiene un énfasis. Y creo que la Reina Valera le pone un buen título. El capítulo 1 tenemos que Jonás huye. En el capítulo 2, Jonás oró a Dios desde el vientre del gran pez. En el capítulo 3, Jonás fue a predicar. Y en el capítulo 4, Jonás aprendió una gran lección como nosotros la hemos aprendido. Hay algunos que dicen que Jonás era como Judas Iscariote, pero Judas nunca se arrepintió. Hermanos, esa comparación no tiene cabida. Jonás fue un hombre que hizo lo malo, desobedeció, pero se arrepintió. Y el Señor lo perdonó, no hay la menor duda. Este hombre vivió y profetizó entre los años 790 al 750, más o menos unos 40 años de ministerio. Y nos dice el capítulo 1, el versículo 1, que Jonás era hijo de Amitai y Dios le dijo que se levante y vaya a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. En Jonás se habla mucho de gran. Por ejemplo, Dios le dijo que vaya a predicar en el 1:2 a aquella gran ciudad. Y mientras él huía de lo que no se puede huir, la presencia de Dios, Dios tenía preparada una gran tormenta. Eso dice el verso 4. Un gran viento en el mar. Y como lo lanzaron al mar, él tenía preparado un gran pez. Eso lo vemos en el versículo 17. Y él oró desde el vientre del gran pez. Y en el capítulo 3 notamos que Dios persiste con Jonás y le dijo en el 3:2, levántate y ve a aquella gran ciudad y predica contra ella. Entonces termina diciendo el verso 11 del capítulo 4, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. Una gran ciudad, la de Nínive. También se insiste en la palabra preparó. Cuando él fue arrojado al mar, nos dice que Dios tenía preparado, en el 1:17, tenía preparado un gran pez. No se nos dice qué pez, así que ninguno debe decir qué pez era, solamente dice un gran pez. Y nos dice el capítulo 4 que en el versículo 6, Dios preparó una calabacera para que le dé sombra a Jonás. Después en el 7 preparó un gusano y en el versículo 8 preparó un recio viento solano que llevó la tenue sombra que tenía Jonás y Jonás se puso muy enojado. Hermanos, ¿cuál sería el tema de Jonás? Bueno, en Jonás uno ve obrando la gracia de Dios, ve obrando la soberanía de Dios.
Soberanía significa que Dios lo controla todo. Nada está fuera de su control. Dios es soberano. Lo mira todo, lo sabe todo, lo escudriña todo, aún lo íntimo del corazón, y también Dios lo controla todo. Nos insiste este capítulo 1 que él no quiso ir a Nínive. ¿Y por qué no quería ir a Nínive a predicar? Sencillamente porque Jonás era un hombre nacionalista, como algunos de nosotros. Y él, al igual que Pedro, no pensaba en la salvación de Dios para otras personas fuera de Judea, fuera de Israel. Así que de ninguna manera estaba dispuesto para ir a predicar a Nínive, aquella gran ciudad, porque Nínive, la capital de Asiria, se la conoce como la más brutal y sanguinaria del tiempo antiguo. Si alguien quiere conocer la ciudad más brutal y sanguinaria, esa era Nínive. Y los profetas generalmente no iban a predicar fuera de su país. Y Jonás fue enviado fuera, a Nínive. Así que él se resistió. Y nos dice que el verso 3, Jonás se levantó para huir de quien no se puede huir. ¿De quién quería huir? De la presencia de Jehová. Y se fue a Tarsis. Tarsis, dicen los autores, es lo que hoy se llama Sevilla, al sur de España. Y él quiso huir, cruzando el Mediterráneo, llegar hasta allá. Y le dijo, anda y pregona contra ella. Pero dice el verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió al puerto de Jope y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su boleto, su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Dónde? Lejos de la presencia de Jehová. Y ya en el barco Jonás comenzó a dormir profundamente. Y él estaba tranquilo como Camilo, pensando que Dios avalaba lo que él hacía, pero de ninguna manera. Él estaba contra la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces, hermanos y hermanas, nosotros hacemos cosas o hemos querido hacer cosas que Dios no avala, que Dios no aprueba, y nos ha ido mal? Y nos ponemos a luchar con Dios y a resistirlo. Nosotros no somos diferentes a Jonás, y yo el primero. Y dice que se levantó en el versículo 4, Dios hizo levantar una gran tormenta, un viento en el mar. Entonces no era época de tormentas. Por eso decimos que la tormenta no era natural. La tormenta era sobrenatural. Y Dios permitió esto para que esa frágil embarcación ya naufragaba. Y en la angustia, dice el verso 6, que el patrón de la nave se le acercó y le dijo a Jonás, ¿qué tienes, dormilón? Bueno, algunos duermen porque tienen subido el colesterol, tienen que hacerse tratar, o también se acuestan muy tarde, están mirando Netflix, o están mirando alguna película, o haciendo alguna cosa, y entonces no duermen temprano. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, eran paganos estos que navegaban, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Que ninguno piense aquí que es bueno esto de echar suerte y de usar la adivinación y todo eso. Solamente que como en Jonás notamos la soberanía de Dios, Dios usó esa experiencia pagana
y no hay duda que Jonás fue señalado como la persona por quien el mar estaba embravecido. Entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. En el verso 8, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Verso 9, y les respondió: soy hebreo, soy israelita y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Le preguntaron los marineros a Jonás: ¿y qué debemos hacer para que el mar se aquiete? Y él dijo: echadme en el mar. Verso 12, él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Yo noto también que este Jonás era valiente. Si ustedes estuvieran en una situación así, o yo estuviera allí, decirle a los que van dirigiendo el barco: échenme, echadme al mar. Bueno, y los versículos siguientes nos indican que los navegantes procuraron no echarlo, lucharon. Ellos tuvieron misericordia de Jonás, pero Jonás no tenía misericordia de Nínive. Allí notamos que Dios ya estaba tratando con él. ¿Qué haremos contigo? Echadme al mar, dice el verso 13. Y aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y estos hombres llegaron a clamar. Miren, eran paganos, y ahora tuvieron temor porque vieron que quien había levantado esa tempestad, ese gran viento en el mar, que no era la época, notaron que era de un todopoderoso. Porque toda persona en la interioridad de su alma sabe que hay un ser supremo, sabe que hay un solo Dios. Es imposible todo lo que hay en este mundo y en este universo sin la intervención directa de Dios. Y Dios mismo comenzó a obrar, Él estaba obrando, y dice el verso 14, clamaron a Jehová, ya no a sus ídolos. Dice el verso 14, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ahí están reconociendo su soberanía. Y lucharon para salvar la vida de Jonás, pero no fue posible, dice el verso 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y cuando Jonás cayó al mar, ¿qué sucedió? El mar se aquietó de su furor. Se aquietó de su furor. Algunos dicen que esta historia de Jonás es un cuento, pero hermanos, Dios es Dios y Él es soberano. Y tres cosas se notan en el verso 16. Hoy lo oí de un pastor decir en un devocional 16, número 1, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Número 2, ofrecieron sacrificio a Jehová. Y número 3, hicieron votos. Quiere decir que hicieron una promesa a Dios de seguirlo y de servirlo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. No dice qué pez, y dice que Él lo tenía preparado, que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás, al igual que Jesús, bajo la tierra, en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, porque Jesús hizo referencia a Jonás en el Nuevo Testamento cuando Él estuvo aquí en la tierra. Bien, hermanos, ¿qué tenemos en el primer capítulo? A un hombre huyendo.
¿De quién? De Dios. Si subimos a los cielos, allí está Dios. Si en lo profundo del mar, allí está Dios. Si vamos en un submarino, allí va Dios. Donde quiera. Como a veces cantamos, Dios donde quiera está, Dios donde quiera está. Él es omnipresente, está en todo sitio porque Él es el Creador. En el capítulo 1 vemos a un profeta rebelde, con un corazón duro, insensible por la gente perdida. No tenía compasión por esos 120,000 que vivían en sus delitos y en sus pecados. En cambio, los marineros sí tuvieron misericordia de Jonás porque no lo querían lanzar. Pero como el mar seguía embravecido, finalmente lo echaron y el mar se aquietó. Hasta aquí vamos orando a Dios. Amado Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo en esta hora de oración, en este tiempo de oración. Nosotros no somos diferentes a Jonás. También algunas veces hemos actuado en desobediencia, en rebelión, con terquedad. Tú nos has dicho que vayamos a un lugar y nosotros no hemos obedecido. Así que, Señor, en este momento reconocemos que no somos distintos a Jonás. ¿Cuántas veces hemos querido huir de tu presencia? Y hemos hecho cosas que a ti no te agradan y pensamos equivocadamente que nadie nos vio, pero el ojo divino lo ve todo. Y Jonás iba allí en el fondo de la embarcación, dormido, como si nada pasara, insensible ante la necesidad de un pueblo que estaba viviendo en sus delitos y pecados y que necesitaba oír y que tenía hambre de oír el mensaje de salvación que solo Dios da. Pero tú que eres bueno y misericordioso, aunque Jonás fue echado en el mar, tú tenías preparado un gran pez que lo tragó. Y como luego veremos en el capítulo 2, allí dentro del gran pez, en angustia, oró, se arrepintió y tú lo oíste. Señor, que hagamos tu voluntad en todo momento. Que no procuremos huir de tu presencia porque es imposible escondernos de ti. Te amamos, Señor. Ayúdanos para que seamos obedientes y hagamos tu voluntad. Mis hermanos y yo, en el nombre de Jesús. Amén. El segundo capítulo. El segundo capítulo nos muestra que ningún lugar es impropio o inapropiado para orar. En todo sitio. Aquí estamos en un templo, pero la alcoba, nuestro cuarto, ese es un lugar de oración, la cocina, el baño, donde quiera, porque Dios donde quiera está. En toda situación, en todo lugar y circunstancias podemos orar. No era el vientre del gran pez un lugar cómodo como la silla en la que ustedes están sentados, una silla acolchonada y ni tampoco con aire acondicionado. Él estaba dentro del vientre. Dice verso 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. Su Dios. Este era un hijo de Dios, desobediente como nosotros. Desobedecía a veces. Desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Dice, Él me oyó. Desde el seno del Seol, el Seol es sepulcro. Claro, porque clamé y mi voz oíste. Bueno, aquí hay criterios divididos, los autores, los estudiosos.
Algunos dicen que Jonás murió dentro del pez y que Dios lo resucitó. Un hermano, un autor al que algunos hermanos escuchan, el doctor J. Vernon McGee, dice que Jonás murió, pero la gran mayoría de los autores dice que no murió. Una sí es la conclusión: si murió, como Dios es todopoderoso, lo resucitó. Si no murió, Dios le preservó la vida. Lo cierto es que este hombre, desde dentro del pez, se arrepintió. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Verso 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Está orando un hombre que está vivo. Entonces los que dicen que murió, lo que dicen es que primero él hizo esta oración, luego murió y finalmente fue resucitado. La gran mayoría de los autores dicen que él se mantuvo vivo todos estos 3 días y noches. Ustedes han estudiado, seguramente han oído, hay grandes peces como unas ballenas y hay hombres que han vivido dentro del vientre del pez 2 días. Esto es real. Entonces, Dios lo controla todo. No nos dice qué pez era, solo dice un gran pez. Y aquí está Jonás orando, humillado, arrepentido. Verso 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga de varios metros se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Entonces aquí está diciendo que él iba a morir, está diciendo como un hombre que va a morir. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jonás no escribió su oración dentro del vientre del gran pez, porque ahí no podía tener un esfero y una hoja para escribir, sino él escribió esta oración cuando ya fue arrojado a tierra después de los 3 días y las 3 noches. Y ustedes piensan que Jonás dijo solamente esas poquitas palabras del capítulo 2. No, él dijo mucho más. Pero aquí tenemos un pequeño resumen de su oración. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hermanos, Dios escucha la oración de un hombre arrepentido, de una mujer arrepentida. Y no se olviden ustedes que la primera oración que Dios escucha de un no creyente, de un impío, es su oración de arrepentimiento. Si en este momento comienza un terremoto, la gente de este pueblo va a salir a las calles y van a doblar rodillas. Hermanos, Dios no escucha eso. Por gusto hacen eso. Dios escucha la oración de una persona que se arrepiente de sus pecados, reconoce que merece morir y reconoce que Cristo el justo murió en la cruz en su lugar y derramó su sangre preciosa. Entonces cuando comienza a temblar la tierra, muchos dicen: ¡ay, Diosito lindo! Y hacen alguna oración y algún rezo. Eso es en vano, porque la oración que Dios oye, la primera en un impío, en un no creyente, es la oración de arrepentimiento. Y nosotros que nos hemos arrepentido, en cambio, la oración de confesión. Ya tenemos comunión con Él. Mi oración oíste, dice Él. 8, los que siguen vanidades ilusorias como Él, como el mismo Jonás, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré
sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y después de este arrepentimiento y de navegar muchas millas, cientos de millas, el gran pez, dice el verso 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás, ¿en dónde? En tierra. Y luego Dios persistió con Jonás, porque Dios al que llama, el llamamiento es irrevocable y tiene que hacer lo que Él dice. El mandato de Dios no es opción, el mandato de Dios es una obligación. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar para que algunos no vayan a estar como Jonás en el fondo del mar, del barco, dormidos. Entonces vamos orando al Señor que esto ayuda para que no seamos como Jonás y tenga que alguno decirnos, levántate, dormilón o dormilona. Oremos a Dios con todo nuestro corazón. Oh Dios, te damos gracias por este momento y gracias porque en Jonás 2 vemos que ningún lugar es inadecuado para orar. Desde todo lugar podemos clamar a ti, arrepentidos, y tú nos oyes. Jonás estaba en ese incómodo lugar dentro del gran pez. Allí tú le preservaste la vida 3 días y 3 noches. Y sí murió, como tú eres todopoderoso, lo resucitaste. Pero Señor, tú le preservaste la vida allí, y allí él se humilló, y allí él oró. Él reconoció su maldad. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Lo oyó Jehová desde el seno del Seol. Él clamó, y mi voz oíste. Así dice Jonás. Y tú oyes, Señor, nuestro clamor. Primero, el clamor de confesión. Señor, en este momento te confesamos nuestras maldades, te confesamos nuestros pecados, porque tu palabra dice que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si cometemos algún pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y gracias por este momento especial. A ti clamamos, Señor. Ayúdanos para que seamos obedientes. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos para que prediquemos tu palabra. Desde este lugar, Señor, invocamos tu nombre para que sanes a aquellos que están enfermos, que tú arregles, reconcilies a aquellos cónyuges que están distanciados. Clamamos a ti por aquellos padres que han alejado a sus hijos para que los busquen. Y también hijos que han abandonado en desobediencia a sus padres, que vuelvan a ellos y se reconcilien. Señor, te rogamos también por aquellos que están perdidos y viven en sus delitos y pecados. Tú enviaste a Jonás a Nínive a predicar y en primera instancia él se resistió, como nosotros también a veces nos hemos resistido. Que seamos obedientes y permanezcamos predicando tu palabra, anunciando el Evangelio a nuestra familia, a la que no te conoce a ti, a nuestros amigos, vecinos. Bendice, Señor, a aquellos misioneros transculturales que han dejado la comodidad de su hogar, de su ciudad, de su país, y han ido, y tú los has llevado a lugares difíciles, restringidos, aún peligrando su vida para predicar el Evangelio del Reino a las personas perdidas. Gracias, Señor, por recordarnos que desde cualquier lugar podemos doblar nuestras rodillas y clamarte a ti,
sabiendo que nos oyes, porque eres el Dios Todopoderoso. Tú cuidaste a Jonás. Allí, Señor, lo guardaste. Trataste con él. Él se arrepintió y no hay duda que tú lo perdonaste. Así también nosotros cuando pecamos, tú nos perdonas. Ya perdonaste, Señor, cuando nos arrepentimos. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y por esto te agradecemos. Gracias por esta oración que nos edifica y nos anima a mantenernos humillados delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. El capítulo 3. Jonás predica, fue a predicar. Dice el verso 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, a esta capital de Asiria, pueblo brutal y sanguinario, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cuántos habitantes tenía? 120,000. Dice el verso 3, ahora sí, después de toda esta tormenta y después de toda esta prueba, de este duro castigo, Jonás aprendió, y es verso 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Entiendas, hermanos, que 3 días de camino es como andar por esta ciudad de milagro, calle por calle. En ese tiempo no habían las redes sociales, ni tampoco WhatsApp para mandar un mensajito, que la gente se arrepiente en Nínive, ni tampoco habían parlantes, ni la televisión, ni radio, ni nada. Y él tenía que ir con su voz, calle por calle. Y si una persona fuerte se dedica a caminar calle por calle en la ciudad de milagro, en 3 días, yo hice un cálculo, no va a recorrer toda la ciudad. Claro, porque acá hay cerca de 200,000 personas. Y el mensaje que él predicaba por todas las calles de Nínive, 3 días caminando, tenía 8 palabras, nada más. Está el mensaje en el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. 8 palabritas, nada más. No tenía ninguna lata, solo lo preciso. Y dice el verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, no solo a Jonás, sino a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el presidente, hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido en actitud de humillación, en actitud de humildad, y se cubrió de cilicio, de luto, y se sentó sobre ceniza. Hermanos, en todo ese versículo una palabra. ¿Qué palabra? Humillación. Este hombre importante, este rey, se humilló. Y el de corazón contrito y humillado, dijo el salmista David, el gran rey David, Dios no lo menosprecia. Verso 7. Miren lo que hizo el rey. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, ayúnenles.
sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Qué gran predicador este rey pagano, fue tocado por Dios. Su predicación es más contundente, parece, que la de Jonás. ¿Quién sabe, dijo el rey, verso 9, si se volverá y se arrepentirá a Dios y apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Impresionante el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Quiénes? Los ninivitas. ¿Qué hicieron? Que se convirtieron de su mal camino. ¿Qué es convertirse? Vivían dándole la espalda a Dios y ahora se pusieron delante de Dios. Ya no iban por ese camino, ya decidieron no ir por ese camino ancho y espacioso a la perdición. Confesaron sus pecados, sus maldades. ¿Quiénes eran los ninivitas? Parte de una ciudad brutal y sanguinaria. La más brutal y sanguinaria que el mundo ha conocido. Y esta ciudad brutal y sanguinaria se convirtió. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué hizo Dios? Que es bueno, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermanos, bien puede ser que Dios, como vimos en los otros libros también, esté cerca de aplicarnos algún castigo, alguna prueba, alguna tribulación. Pero Dios la puede tener si hacemos una sola cosa. ¿Qué cosa? Si nos humillamos. ¿Hay algo malo que en su vida, en su familia, en su negocio, algo malo que estamos haciendo? Entonces puede sobrevenir un mal, pero Dios lo puede frenar. Dios lo puede impedir si hacemos lo que hicieron, comenzando con el rey de Nínive y todo el pueblo. Se humillaron, se postraron, clamaron delante de Dios y dice: y se arrepintió Dios de hacerles el mal o de aplicarles el castigo que había dicho que les haría, que Él lo había predeterminado y no lo hizo, porque Dios es bueno. Dios es bueno y Él puede hacer que el castigo que estamos cerca de recibir no lo recibamos si nos humillamos, como lo hizo el pueblo al que le predicó Jonás. Toda la gente se convirtió. La historia dice que este avivamiento, este arrepentimiento duró en Nínive como 100 años y luego ellos volvieron a su camino antiguo, pero hubo un genuino cambio, un genuino arrepentimiento. ¿Qué muestra todo esto? Dios ama a las ciudades y a las naciones. Él quiere que sean salvas. Pero ¿cómo pueden ser salvas si les predicamos el Evangelio? Vamos orando al Señor. Oremos a Dios. Soberano Dios, así como Nínive se arrepintió, tú quieres que las ciudades de este mundo se arrepientan. Pero ¿cómo van a arrepentirse si no hay quien les predique? Por eso te pedimos en este momento que tú uses a los misioneros que están por diferentes partes del mundo y en países peligrosos, cerrados al Evangelio, que puedan predicar con valor para que esas personas te busquen, se arrepientan de sus maldades. Comenzando con el rey, comenzando con quienes presiden. Los ninivitas se arrepintieron. A la cabeza se humilló su rey
Y el rey proclamó ayuno, el rey dijo que se humillen, el rey dijo que clamen fuertemente a Dios. Y viendo Dios esa gran humillación, no les aplicó el castigo que Él tenía predeterminado, sino que los libró. Porque tú eres Dios bueno, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Los ninivitas se arrepintieron con la predicación de Jonás, con quien Dios persistió. Y a nosotros, Señor, úsanos para predicar con fervor, predicar con nuestra vida y con nuestra boca. Hay a nuestro alrededor familiares perdidos, amigos perdidos, mucha gente, que abramos nuestra boca y prediquemos, así como tuvo que hacerlo Jonás. La predicación del Evangelio y el anuncio no es una opción, es un mandato, es una obligación para cada creyente. Muchas gracias por este hermoso testimonio de tu misericordia, de tu soberanía para con esta capital de Asiria, Nínive, que se arrepintió y te buscó a ti de corazón. En el nombre de Jesús, te agradecemos por este testimonio. En el nombre de Jesús, amén. Y el último capítulo, Jonás, el capítulo 4. Algunos dicen este capítulo, Jonás enojado. Más lo vemos como un Jonás que aprende. Lo vemos a un Jonás que asimila la lección. Asimiló. El silencio con el que termina Jonás implica que Jonás aprendió, Jonás asimiló y Jonás desde entonces fue un profeta mejor, no hay la menor duda, porque Dios tuvo un trato con él. ¿Qué vemos en el capítulo 4? Cuando Dios decidió no castigar a Nínive, Jonás se enojó mucho, eso dice el verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo por la decisión de Dios. También tenía su razón humana. El Antiguo Testamento dice que cuando un profeta decía algo y no se cumplía, lo podían matar. Y él dice, yo he profetizado de parte de ti que de aquí a 40 días Nínive será destruido, y él fue para contar los 40 días. Y cuando comprobó que no pasó nada en el día 40, estaba súper enojado, porque entonces dice, quedó como una persona, como un profeta que ha mentido. Pero Dios tenía un plan con Jonás y un plan con Nínive. Dice el verso 2, y oró a Jehová y dijo, enojado, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso yo me quise regresar, me fui a otro lugar, porque yo no quería que tú perdones a esta ciudad, sino que la castigues. Tú sabes cuánto mal ha hecho al mundo esta nación y cuánto ha afligido a tu pueblo Israel. Es brutal, es sanguinaria. ¿Cómo es que le preservaste la vida? Entonces dice verso 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, mátame, porque mejor me es la muerte que la vida. Hermanos, si Dios tuvo un trato con Jonás, como todo padre sabio, debe tener un trato con sus hijos. ¿Qué haría un padre con un hijo que obra como Jonás? Le gritarían muchos padres y le dirían, te me callas la trompa, te voy a meter un golpe en la boca esa
o te voy a poner fuego en la boca. Hermanos, Dios no es un reaccionario como nosotros, que a veces hemos querido corregir a nuestros hijos torpemente, locamente, voy a usar otra palabra, brutalmente. Hay padres que le dan a su hijo con el palo de la escoba, con la hebilla del cinturón. La madre también le dice, te voy a meter una cachetada, te rompo la boca, te quemo los pies. Padres brutales. En la Biblia no enseña ninguna parte que así hay que criar a los hijos, sino en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo debe tratar un padre a su hijo o un pastor a una oveja? Dice verso 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué te enojas tanto, hijo mío? Hija mía, estás furiosa, estás enojada. ¿Pero por qué te enojas tanto, mi amor? ¿Por qué? Esa nomás es la pregunta. No hay para qué gritar. Dios no gritó. Permítanme decirles, no es una clase para padres, pero hay muchos padres que han destruido a sus hijos solamente con el grito, con la patada, con el golpe. Miren el ejemplo de Dios. Jonás está enojado, está hablando como un insolente. ¿Por qué te enojas tanto? Nada más. Verso 5, y salió Jonás de la ciudad enojado y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Qué estaba esperando? Que caiga fuego del cielo, contando los días, y día 40 Nínive sea destruida. Y Dios, que es bueno y que cumple la palabra, porque hay padres cuando están enojados los hijos no les quieren dar ni de comer. Esos padres están desquiciados. ¿Cómo puede ser que un padre no esté queriendo cumplir con su responsabilidad? El padre tiene que cumplir con su parte independientemente que el hijo cumpla o no con la suya. Uno tiene que ser responsable. Y la madre tiene que cumplir con su parte como madre, aunque la hija no cumpla con su parte como hija, obediente. Y Dios en todo momento, miren, Dios es bueno. ¿Qué tal si Él se vengara y nos quitara 5 minutos el oxígeno? Nada más, 5 minutitos. Él no hace eso. Y Él hace llover sobre el campo del creyente fiel y también el campo del ateo. El mismo aguacero. Toman la misma agua, comen la misma comida, porque Dios es bueno. Y Dios es bueno, dice el verso 6, y preparó Jehová Dios una calabacera. Esto es hojas anchas. Y ahí en ese lugar de terrible sol, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la sombra que le daba la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, muy por la mañana, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y al secarse la calabacera, ¿qué sucedió? Ahora el sol le caía perpendicularmente sobre el rostro de Jonás, y Jonás estaba más caliente. Decimos entre nosotros, bravo, enojado, furioso, histérico. Verso 8, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y esas hojitas secas algo de sombra le daban. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza, porque ya no tenía ninguna sombra, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida.
Ya, Dios, mátame. Entonces dijo Dios a Jonás otra vez: ¿tanto te enojas, Jonás, por la calabacera? Porque dice que se alegró mucho por la calabacera cuando ella creció. ¿Tanto te enojas? En la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Tanto te enojas por una plantita? Aquí Jonás aprendió. ¿Se dio cuenta? No le dice Jonás, no le dice yo a Jonás: eres un incrédulo, eres un torpe, mire, eres un obstinado, eres un malvado. Ya quítate de aquí, porque nada, como hacen los padres. Groseros, violentos, hieren a sus hijos, los destruyen. Y por eso las chicas a temprana edad se van del hogar o se van con un hombre. Y los muchachos también se inician en los vicios por el maltrato, el descuido de los padres. Pero si los padres actuáramos como Dios con Jonás, esos muchachos crecieran sanitos, tranquilitos, en santidad. Dios le sigue dando amor, tratando con Jonás. Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Algunos autores dicen que aquí estos que no saben discernir son niños. Y si era 120,000 niños, significa que la ciudad tenía más de 1,000,000 de personas con todos sus barrios. No saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y luego, ¿qué vemos en Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? El hombre se quedó tranquilo porque él aprendió. Él asimiló el amor de Dios. Qué bonito los hijos cuando dan testimonio y dicen: a veces me porté mal, fui rebelde. Mi papá fue firme, pero siempre me amó. Siempre me respetó. Qué bonito cuando un hijo dice: mi papá me estorbó el pecado, pero nunca me maltrató. Mi madre fue firme conmigo, dicen las hijas, pero no me gritó. Nunca me golpeó en la boca. Cuando me castigó, lo hizo con amor, lo hizo con ternura, lo hizo con mucha consideración. Bonito el testimonio. Los hijos aquí presentes, yo les preguntara a cada uno: ¿qué tal el trato o maltrato de los padres? ¿O los padres han tratado bien a sus hijos o más o menos, no más? Bueno, algunos que se han convertido, los padres han dicho: cuando criamos a nuestros hijos, yo era un bruto, así han mencionado, porque lo hicieron con violencia, de una manera agresiva. Dios es el Padre amante. Y hay hombres que maltratan a su mujer. Pero miren el trato que Dios le dio a Jonás. Y ustedes conocen la historia del hijo pródigo, ¿verdad? De este hijo desobediente e irreflexible, impío, que malgastó todo lo que su padre le dio. Su padre siguió esperándolo. Y cuando llegó, ¿qué le hizo? ¿Algún reclamo? ¿Le hizo problema? Nada, lo recibió. Lo abrazó, lloró, lo estaba esperando. Hizo una gran fiesta. Le quitó todos sus harapos y le puso una ropa espléndida y un anillo de oro en su mano. E hizo matar el mejor becerro. E hizo una gran fiesta porque su hijo había regresado.
Y el padre de ahora, ¿qué le había dicho? Ah, ya viste que tuviste que regresar. Ya viste, bandido, y te gastaste todo, y ahora sí vienes acá. Hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender del amor de Dios? Y luego Jonás termina con silencio de Jonás. ¿Por qué? Porque él había aprendido la lección. Bien, hermanos, vamos orando al Señor y vamos a ponernos de pie. Esta es la predicación para el día domingo, pero aquí estamos orando sobre Jonás. Cada capítulo es un buen mensaje, cada capítulo. Pero vamos a pedir sabiduría para que el domingo hagamos un resumen, un compendio de este maravilloso libro de Jonás. Oremos al Señor. Vemos, Señor, aquí en Jonás tu misericordia, tu soberanía obrando. Salvaste a esa ciudad de Nínive y no le aplicaste el castigo que tú habías dicho que lo harías. Porque se humillaron y tu palabra dice que al de corazón contrito y humillado, tú lo perdonas. Y tú perdonaste, Señor, a Nínive. Hemos dicho, ciudad sanguinaria y brutal. Ellos se arrepintieron, confesaron sus maldades, se vistieron de cilicio, ayunaron y oíste su clamor. Y Jonás estaba muy enojado, también porque había dicho un mensaje que no se cumplió. Pero tú trataste con él, trataste con su enojo, y él asimiló y él aprendió. Luego se puso muy enojado porque la calabacera se secó y vino un viento recio solano que llevó aún las pequeñas hojas quemadas. Y el sol caía fuertemente sobre Jonás y renegaba contra ti. Pero tú trataste con él, porque la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y Jonás aprendió. Tú eres un modelo de padre, eres tan tierno. Señor, cuando nos comparamos contigo como padre, nos avergonzamos. Y nos damos cuenta y reconocemos que tanto nos hace falta mejorar. Ayúdanos, Señor, para que seamos mejores padres. Que tratemos a nuestros hijos así como tú trataste a Jonás, quien estaba muy enojado y deseaba morirse. Así como el padre amoroso trató al hijo pródigo, cuando regresó de su rebelión, de su pecado, de su maldad. Malgastó toda su herencia. Tú no lo recriminaste, solamente lo recibiste con los brazos abiertos, llenos de amor. Quitaste su ropa, sus harapos, y le pusiste una vestimenta nueva. Y también, Señor, comida rica, un anillo de oro y una gran fiesta, porque el que se había perdido había regresado. ¿Cuánto tenemos que aprender de ti? Gracias por este maravilloso libro de Jonás. Es pequeñito, que estemos poniendo por obra lo que allí se enseña. Nosotros como padres, tratando a nuestros hijos como tú nos tratas a nosotros, y como pastores, cuidando de las ovejas y en algunas ocasiones amonestándolas como tú trataste a Jonás. Y Jonás aprendió, y Jonás asimiló, y no hay duda que después de esta experiencia en Nínive y esa experiencia en el gran pez, él fue un profeta mejor.
No hay la menor duda, porque después de las crisis, tribulaciones, adversidades, siempre somos mejores, porque estas son para que aprendamos a confiar en ti. Con amor te agradecemos por este tiempo y por este maravilloso libro. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un buen tiempo aquí orando, clamando a Dios.